Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos la oportunidad esta semana de poder compartir su palabra y poder reflexionar un poquito en esta semana que antecede a una de las semanas más importantes para el cristianismo, para el mundo, gran parte del mundo occidental. Así que estamos muy expectantes de lo que Dios pueda hablarnos a nuestras vidas. Dios siempre nos está hablando. Nosotros sabemos que este es un tiempo especial, pero el sacrificio de Jesucristo permanece los 365 días del año. Nos acercamos a Semana Santa, pero tenemos que entender que Jesucristo nos ama cada día y cada segundo y cada minuto de nuestras vidas. Y volvería a hacer el sacrificio, aunque fuese por solamente una persona. Él lo haría en este momento. Él es el Rey, Él es Jesús, el Rey de Gloria. Vamos a hacer una pequeña oración para poner delante de Dios esta palabra. Señor Jesucristo, te agradecemos mucho en esta mañana el poder estar en tu presencia, en tu casa de oración, buscar un poco de tu palabra, Señor. A veces durante las semanas se transforma tan difícil, Señor, y somos prisioneros del mecanismo, de la trama social, de las situaciones de la vida, Señor, que nos impiden acercarnos a ti. Permite que esta mañana todas las preocupaciones y todas las ideas vanas, Señor, que no tienen que ver con lo que tú quieres hacer, puedan ser transmitidas desde este púlpito. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos anime esta mañana a comprender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Usted ha presenciado algún desfile? Me imagino que sí, ¿verdad? Yo recuerdo uno, no sé si estoy seguro, pero creo que hay un desfile importante el 20 de noviembre, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué se celebra ese día? Perdóneme, pero... el Día de la Revolución, perdóneme, pues no, pero yo sé que es una fecha muy importante. Pero la primera vez que yo presencié ese desfile, lo presencié en Cuautla. Entonces, para mí fue un poco chistoso ver, porque en Chile los desfiles que teníamos producto del gobierno militar eran más al estilo alemán, eran muy así. De hecho, cuando estábamos en la primaria, a nosotros nos enseñaban el himno de la Fuerza Aérea, de los carabineros, que son los policías, y así, éramos como pequeños militares ahí en la escuela. Entonces, a mí me causó gracia ver iban marchando con algunas tonadas, algunos himnos y cosas que para mí me causaron eran más como latinos, no sé, algo me causó un poco de risa. Y sabiendo que en Chile cuando habían desfiles eran marchas alemanas y muy bien estructuradas y todo eso, y mi papá se las sabía todas porque mi papá fue de la banda instrumental del ejército, del batallón Los Húsares de Angol. Los húsares son los que utilizan la calaca y los huesos. Entonces mi papá igual era, a pesar de que no le gustaba nada al gobierno militar, pero así le gustaban los himnos porque a él le gustaba la música. Pero yo vi muchas, a mí me causó porque acá pasaban carros alegóricos, gente disfrazada, abuelitos, que esto, que la escuela, la Cruz Roja, y un sinfín de cosas en este desfile que a mí me pareció un poquito chistoso. Entonces lo que yo pensaba es que, y yo decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque ha pasado mucho tipo de gente diferente y muchas instituciones que no me las esperaba en un desfile. Y la vida es algo parecido. La vida es como un desfile, y yo pienso en eso, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Es como esos desfiles grandes en el pueblo, donde todas las instituciones quieren participar, pero uno está expectante de qué es lo que va a venir luego en el desfile. Y uno está ahí viendo qué es lo que va a pasar. La vida es como un desfile. No sabemos lo que vendrá después. No sabemos cómo va a pasar, cómo va a terminar. Nosotros no podemos definir el futuro. Algo que podemos sí definir es nuestra actitud que nosotros vamos a tener delante de la vida. Eso sí, de seguro que nosotros lo podemos elegir. Quizás no podamos elegir los sucesos y los momentos difíciles que vamos a vivir, pero lo que sí podemos elegir es nuestra actitud. ¿Alguna vez usted ha pensado en su actitud, en la actitud que usted tiene hacia su familia, hacia su iglesia, hacia sus hermanos en la iglesia? Las actitudes que nosotros llegamos a tener pueden dañar muchísimo nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro país. Tenemos una sociedad con una actitud un poquito, diría mal, una actitud de reclamo, de que todo lo reclaman y lo quieren solucionar al instante. Entonces,
Decía ahí un escritor, Charles Swindoll, decía, mientras más vivo más me doy cuenta del impacto de las actitudes en la vida. Las actitudes son más importantes a veces que los hechos en sí, que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que los éxitos, lo que otras personas incluso lleguen a pensar de nosotros. La actitud que nosotros podamos tener. No podemos cambiar lo inevitable. No vamos a poder cambiar las situaciones difíciles de nuestra vida, pero podemos escoger la mejor actitud que nosotros podamos presentar ante las circunstancias. Esto tiene que ver con escoger la actitud. La vida quizás se compone de 10% de eventos y de 90% de las actitudes que nosotros podamos tener en los eventos. Esto no es un porcentaje muy empírico, no es algo que sea una estadística. Es más bien una idea de decir, la vida puede tener un 10% de eventos y un 90% de actitudes a estos eventos. La cuestión es cómo nosotros vamos a reaccionar. La actitud que nosotros tenemos, la actitud cristiana, ¿es verdaderamente la actitud que el Señor quiere? ¿Es la actitud que dice la palabra de Dios? ¿Qué actitud tenemos hacia los pobres, hacia los desposeídos, hacia las mujeres que están siendo tratadas en este país, están siendo prostituidas? ¿Es una actitud de indiferencia? Necesitamos entender que tenemos que tener una actitud y esa actitud debe ser la correcta. Este domingo de Palmas, este domingo de Ramos, como se le llama también, es tiempo de revisar nuestra actitud. Nosotros quizás pudiéramos ser uno de los personajes que estaban cuando Jesucristo entró a Jerusalén, porque nosotros vemos la historia desde fuera, pero ¿y qué tal si nosotros decimos, bueno, yo voy a asumir un personaje? Yo era de los discípulos. Yo era de la gente que estaba ahí enfervorizada, yo era de los religiosos que estaban así mirando y diciendo, no puede ser este hombre que hace con nuestra religión. Podemos nosotros quizás tomar un personaje y asumir una actitud. A Jesucristo le quedaba menos de una semana por vivir y Él lo sabía perfectamente. Decidió manifestar públicamente quién Él era, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que venía a salvar a la humanidad. ¿Ah? Jesús, unos días antes, un tiempo antes, había tenido una conversación con dos de sus discípulos. ¿Ah? Estos eran Santiago y Juan. ¿Ah? Y Jesús les dijo a ellos por una situación, porque ellos estaban tratando de anhelar un puesto en el reino de los cielos. Incluso uno de los evangelistas dice que era la mamá de ellos la que estaba tratando de interceder por sus hijos para anhelar un puesto en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo que los que quisieran compartir su triunfo debían beber de su copa. Y eso es algo importante para la iglesia de hoy en día. La iglesia contemporánea quiere beber la copa del Señor, la copa que cuesta, la copa que es de sufrimiento y de sacrificio. Porque esa era la copa que Jesús le estaba diciendo a dos de sus discípulos. Se estaba dirigiendo a Santiago y Juan. Ahora, bien, la vida trató a Santiago y a Juan de maneras diferentes. Usted sabe, Santiago fue el primer mártir. Él muere a espada, el primer mártir de ahí, de la bandita apostólica, de los más cercanos de Jesús, muere trágicamente. A eso se estaba refiriendo Jesucristo. De eso quería hablarle a Santiago, decirle, ¿tú estás dispuesto a beber la copa que yo voy a beber? Y la iglesia, decimos, iglesia, ¿estás dispuesta a beber la copa de la cruz? ¿Estás dispuesta a sufrir el oprobio? ¿A ser denigrado, a ser pisoteado, a ser humillado? ¿Está dispuesta la iglesia hoy en día? Esa es la actitud que nosotros tenemos que preguntar si es que nosotros llegamos a tener o no vamos a tener. Es nuestra elección. La actitud que nosotros tengamos va a ser nuestra elección. Y es válido preguntarnos nosotros. Usted puede preguntarme a mí, Miguel, ¿tú vas a beber la copa amarga? ¿Qué actitud vas a tener? Yo no me voy a molestar si usted me lo pregunta. Yo también se lo voy a preguntar a usted, con mucho amor y respeto. Hermanos, ¿vamos a beber la copa del Señor? ¿Pero la copa amarga? ¿La copa triste? ¿La del sacrificio? Ahora Juan, la copa que bebió Juan quizás es diferente a la de Santiago, porque Juan, según todos los antecedentes extrabíblicos, Juan llegó a muy anciano. Él escribe el Apocalipsis. Quizás la copa de Juan no es la copa que bebió Santiago de ser muerto, pero la copa puede ser la larga rutina de la vida cristiana, con todos sus sacrificios cotidianos, su lucha diaria, sus quebrantos, sus desilusiones, sus situaciones difíciles.
las angustias, enfermedades, que probablemente fueron las cuestiones que persiguieron a Juan durante toda su vida, la cual terminó quizás ahí en Patmos, una isla volcánica, partiendo piedra y recibiendo la revelación del Señor. También fue parte de la copa el que él viera las iglesias cómo estaban. Claro, un hombre que había escuchado a Jesús, al joven caminante idealista, al que decía vamos a lograrlo, vamos a salvar, vamos a sanar. Él veía cómo las iglesias se estaban destruyendo, estaban dejando, perdiendo su primer amor. Esa es la copa de la rutina, de la angustia, de las dificultades que le tocó vivir a Juan. Pero Juan quizás tuvo la actitud correcta, más bien la tuvo, porque él siguió adelante, siguió caminando. Es importante saber ¿qué actitud nosotros vamos a tomar? Fíjense que se encontró una vez una moneda romana con la esfinge de un buey. El buey estaba entre dos cosas, un altar y un arado. Y la inscripción decía, dispuesto para cualquiera de las dos. El buey tenía que estar dispuesto para cualquiera de las dos. El buey tenía que estar listo, ya fuera para el momento supremo del sacrificio en el altar o para la larga labor del arado en la granja. Dispuestos a cualquiera de las dos cosas. La iglesia tiene que estar dispuesta. Beber de la copa quiere decir sencillamente seguir a Cristo donde quiera que Él nos guíe y ser como Él en cualquier situación de la vida que Él nos presente. Debemos estar dispuestos a beber de esa copa. Jesús nos muestra las actitudes frente a este hecho, frente a la situación de encontrar a dos de sus discípulos no entendiendo el mensaje que Él les había predicado durante 3 años. Jesús demuestra una actitud que es la actitud que quizás nosotros debemos tener. Él muestra su amabilidad. No pierde la paciencia. No se altera. Quizás no los reprendió, simplemente les dijo y les enseñó. Ustedes están dispuestos a beber esa copa, tienen la actitud correcta, porque si la tienen no importa. Vamos a compartir la gloria. Vamos a compartir las grandes cosas que sucederán en el cielo. Pero tienen que estar conscientes. Tienen que estar capacitados de que en este mundo tendrán aflicciones, de que en este mundo van a ser pasados por encima en diferentes situaciones. Él estaba ahí y fue amable. La actitud de amabilidad de Jesús es impresionante. Ahora, Él no se indignó ni se puso furioso con la necedad ni se desesperó por su incompresión. Con amabilidad y con simpatía y con amor, nunca una palabra impaciente. Él trata de conducirlos a la verdad y decirles: yo no les voy a mentir. Este camino es un camino difícil. Y uno piensa en la iglesia hoy en día. Usted ha oído hablar de la teología de la prosperidad, de los predicadores de Guatemala, de Honduras, de grandes apóstoles. Predican otro evangelio. Hermanos, no es este el evangelio de seguir a Cristo, de beber su copa. Predican prosperidad. Predican un evangelio de negocios, de yo le doy tanto a Dios y Dios me va a dar tanto. Ese no es el evangelio. Ese no es la palabra que predicó Cristo. Esa no es la semana que vivió Jesucristo. Jesucristo vivió un evangelio diferente, de no tener dónde reclinar su cabeza, de estar con los angustiados, con los afligidos, tan diferente a muchas veces la iglesia hoy en día. Y no quiero con esto echar a la bolsa a todos, porque sabemos que Dios siempre guarda un remanente fiel. Lo hemos visto a través de la Biblia, a través de la historia, a través de los siglos. En este siglo hemos visto cómo Dios tiene a sus verdaderos profetas levantando la voz. Pero también hay otros que no han entendido el mensaje, que están como Santiago y Juan, diciéndole: Señor, es que yo quiero tener una iglesia gigante, quiero que me adoren, quiero estar ahí, quiero las luces. Ese no es el evangelio, hermanos. No es el evangelio que tenemos que predicar. No es el evangelio del Señor. Que nos quede claro que nuestra actitud debe ser otra. Jesús muestra una actitud de honradez. También Él estaba seguro de que le esperaba una copa amarga que tenía que beber y no dudaba en decirlo. No dudaba. No habrá nunca nadie que pretenda haber empezado a seguir a Jesús con expectativas que resultaron fallidas. Jesús nunca dejó de decir que aunque la vida termine con una corona, es la cruz lo que hay que llevar constantemente. Eso es lo que decía Jesús. Fíjese que en la primera cruzada que se hizo, por el año 1090, por el Papa Urbano II, yo no estoy de acuerdo con las cruzadas, pero aquí dentro de todo lo malo podemos sacar un ejemplo. Un hombre, un duque de la Baja Lotaringia, el duque se llamaba Godfrey de Bouillon. Él fue uno de los principales
en guiar el ejército cruzado a recuperar la Tierra Santa. Malo. No estamos de acuerdo con esos. No estamos de acuerdo con esas acciones, pero algo pasó con Godfrey. Porque a Godfrey le dicen, y le pasan la corona, le dicen, tú vas a ser el rey de Jerusalén, porque había que poner un rey, eran tiempos de reyes. Godfrey dijo, yo no voy a llevar una corona de oro, donde Jesucristo llevó una de espinas, pero hoy día hay muchos que quieren llevar una corona de oro, quieren cargarla, quieren mostrarla. Godfrey no quiso. Él dijo, no voy a llevar una corona de oro cuando Jesucristo llevó una y cargó una de espinas. Ese es el pensamiento que tiene que tener la iglesia, amados hermanos. Ese es el pensamiento. La actitud de Jesucristo fue de honradez. Él le dijo a sus discípulos, ¿ustedes quieren seguirme? Sí, pero van a pagar el precio. Todos murieron martirizados. Todos murieron a filo de espadas. Todos. Quizás Juan fue uno de los que bebió una copa diferente, pero así muchos cristianos de la iglesia primitiva. También Jesús nos muestra una actitud de confianza en los hombres. Él nunca dudó que Santiago y Juan siguieran firmes en su lealtad. ¿Tenían ambiciones equivocadas? Claro que sí, como muchas veces nosotros las hemos tenido. Claro, estaban equivocados, habían entendido mal el mensaje del Evangelio, pero Jesucristo siempre cree en nosotros. Él mostró su confianza en ellos y la verdad que los reafirmó y les enseñó y les habló con amor hasta el último momento. Jesús cree en nuestras vidas a pesar de que nosotros no creamos muchas veces en Jesús y muchas veces nos entendamos su mensaje. Él llamó a los discípulos luego de esa semana que pretendía y entró a Jerusalén. Y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. ¿Ah? Es importante entender los contextos y las palabras, quizás el griego, los contextos, para entender que este mandato que hace Jesucristo no es algo tan místico como que los discípulos salgan caminando hacia algún lugar donde ellos no saben y van a llegar donde una persona que no sabía y les entregó este animal así porque hubo una sensación paranormal y se los pasó. No es así. Al identificar a Jesús solamente con el título de Señor significa que probablemente que el dueño o los dueños eran quizás amigos de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, quizás Jesús había platicado con ellos en otro momento y les había dicho, ¿sabes qué? Voy a necesitar este animal cuando entre a Jerusalén. Tenemos que entender un poquito esos contextos. Entonces, una primera actitud que nosotros podemos ver ahora hacia nuestras vidas. Jesucristo tiene discípulos cuyos nombres no conocemos, ni hemos visto sus rostros. No solamente eran los 12 los que le seguían, sino que había un grupo, otro remanente, otro recubierto por fuera. Probablemente había muchas mujeres que estaban con Jesús también. Es que tenemos que entender que la palabra de Dios no las va a mencionar por una cuestión de cultura hebrea también, de cultura de esos tiempos. Pero habían anónimos, ¿ah? Es como si estuvieran realizando una misión especial también. No nos menciona la palabra de Dios quiénes fueron estos discípulos, estas personas, estos enviados de Jesucristo a buscar este animal. Pero nosotros podemos ver que son los que hacen la tarea calladamente. ¿Ah? Son los que atienden espontáneamente a las necesidades, que escuchan el llamado del Señor, pero que no necesitan un púlpito, no necesitan un micrófono, no necesitan estar ahí con un título, sino que son fieles, seguidores, obedientes de la palabra de Dios. Son aquellos que obedecen incondicionalmente, que no preguntan. Son aquellos cuyo trabajo, aunque anónimo, no pasa inadvertido, porque ese trabajo tiene que ver con pilares y estructuras que van a soportar cosas más grandes en el Evangelio. Los agentes anónimos del Rey, de Jesucristo, hacen su labor sin importarles la resonancia a la cual muchos nos inclinamos. Porque muchas veces sí, servimos a Dios, pero queremos ahí estar presentes. Quiero que este video que grabamos cada domingo se vea en la página web y escuchen mi sermón. ¿Cuántos? 100 personas, 200. No, quiero más. Quiero que lo escuchen 1000 personas. A veces no hacemos la labor desinteresadamente. A veces nos inclinamos por esa resonancia que queremos. Entonces es importante entender la actitud de servicio ante la llamada del Señor cada día que Él nos hace.
El Señor manda a buscar un burrito y este burrito simboliza las cosas sagradas, porque era un burrito que no había montado nadie, era especial, era una situación especial. ¿Por qué Jesucristo escogió un burrito para hacer su entrada triunfal a Jerusalén? Aquello tenía dos significados, miren. Primero, era presentarse claramente como el Mesías. Es una representación dramática de las palabras del profeta Zacarías, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira tu rey que viene a ti triunfante y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un borriquillo, hijo de asna. Zacarías 9:9. Jesús no quiere dejar nada para la interpretación. Entra a Jerusalén montado en un pequeño animal, trayendo las palabras del profeta Zacarías, presentándose en una predicación simbólica, como muchas veces lo hicieron los profetas, como lo hizo Jeremías con ese yugo. Jesucristo sabe que no va a tener la oportunidad de hablarle a quizás 2,5 millones de personas que estaban por la Pascua en Jerusalén. Entonces Él sabe que tiene que demostrar con una predicación dramatizada lo que Él es, que es el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios. Y no escatima en nada y prepara su entrada triunfal. Eso significaba el utilizar este animal. Pero también el sentido, la segunda interpretación que podemos tener, el sentido es que un rey se presentaba montado a caballo cuando iba en son de guerra, pero en un asno cuando iba en son de paz. No puedes entrar a Jerusalén, la ciudad de la paz, haciendo la guerra. Jesucristo entró en paz. Y ese es el mensaje del Evangelio. A mí me da mucho risa y coraje cuando ven al Congreso de varones, hombres en guerra. ¿De qué se trata, hermanos? Si nosotros no venimos a hacer guerra en un mundo que está en guerra, en una iglesia que apoya la guerra, nosotros vamos a venir a decir que varones en guerra, mujeres en guerra, peleando, guerreando el ejército, y utilizamos toda una simbología bélica, cuando diríamos decir varones al servicio, varones de justicia, de amor, de paz. Jesucristo dejó el ejemplo, entró montado en un asno, en un animal que significaba la paz, pero nadie comprendió, ni sus discípulos comprendieron. Él no era la figura bélica que muchos soñaban, sino el príncipe de paz, el que venía a restaurar a Israel, pero no como lo pensaban los judíos, sino como lo pensaba Dios y lo tenía en su corazón. Ellos esperaban a un Mesías que tomara las riendas, que doblegara al imperio romano. La actitud de Jesús es que Él no vino para ser servido, sino para servir. No vino a ocupar un trono, sino que vino a ocupar una cruz. Fue precisamente por eso que la gente religiosa de su tiempo no le pudo entender. Es que la actitud que requiere, esa es la actitud que Él requería de sus seguidores. Esa es la actitud que Él requiere de nosotros, agentes de paz, de restauración y de amor. A lo largo de toda la historia los judíos habían soñado con el Mesías, pero el Mesías con que soñaban era siempre el rey conquistador, con espada de hierro fuerte, peleando. Buscaban al rugiente león de Judá y recibieron al manso cordero de Dios. Ellos querían buscar una persona que viniera haciendo la guerra, pero se encontraron con uno que no abrió su boca cuando fue llevado al matadero, que no dijo nada, que permaneció mudo y que cayó por amor a usted y por amor a mí. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Vale la pena detenerse a ver lo que las rudas manos quizás de la teología o de los ministerios apostólicos gigantes han hecho con esta palabra. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, no para ser servido, sino para servir. Tanto análisis que muchos han hecho de estas frases, cuando es tan sencillo. Este dicho quiere decir simplemente que costó la vida y la muerte de Jesucristo hacer volver la humanidad hacia Dios, que Él vino a servir, que Él vino a amar, que Él vino a encontrarse con nosotros. Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, la masa de personas lo siguió. Él había estado en la ciudad de Jericó, donde realizó 2 de sus más grandes milagros espectaculares. Dio vista a un ciego, la conversión de Zaqueo. Él estuvo esos días anteriores, quizás la masa aumentó porque Él resucitó a Lázaro, como hablaba Tomás la semana pasada. Entonces, era la expectativa tan grande. Ellos empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
¿Y saben qué? La palabra Hosana, volviendo a los contextos y a los orígenes de las palabras, no es un saludo propiamente tal. Que sabemos que las palabras y la etimología y la semántica va movilizando las palabras hacia algunos tipos de significados. Pero Hosana es sálvanos ahora, sálvanos del yugo, de la esclavitud romana, sálvanos, toma posesión de esta ciudad que perteneció a tu padre David, siéntate en tu trono, siéntate en el trono de Israel, pelea por nosotros. La gente todavía no estaba entendiendo, no estaba comprendiendo, todavía estaban viendo, y quizás sus discípulos, que muchos de ellos no entendían, estaban frotándose las manos. Simón Zelote debe haber sido el más contento cuando escuchaba a la gente decir, Hosana, sálvanos, sálvanos. Él debe haber pensado, ahora sí, ahora Jesús va a reaccionar, ahora vamos a tomar las armas, ahora vamos a liberar al pueblo de Israel. Ese día estaba lleno de gente en ese lugar, lleno de personas que buscaban. Encontré una fábula por ahí que es muy interesante. Y la tengo por aquí, déjeme buscarla. Si no la encuentro ya, me la sé casi de memoria. A ver. Es la historia de un burrito. Es una fábula quizás sobre este burrito que transportó a Jesucristo. Él llegó con sus amigos al establo. Entonces les dijo algo así como, déjeme. Aquí, es que la quiero leer como sale aquí porque está bien interesante. Dice así, mire, cuenta una curiosa fábula que la mañana de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sobre el humilde lomo de un asno, cuando el borriquillo regresó, todas las bestias se le acercaron para informarse de lo que había acontecido. El burro comenzó a pavonearse entre sus otros animales y asumiendo poses de importancia les dijo, ustedes no saben lo importante que le he parecido a la gente esta mañana. Todos corrían para verme pasar y nadie permitió que mi fino casco se manchara con la inmundicia del suelo. Todos se arrojaban sus mantos para que yo pasara sobre ellos. Una vaca le preguntó, ¿y cuando tiraban sus mantos para que tú pasaras sobre ellos, qué decían? Bueno, respondió el burro, con más orgullo aún. Decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al escuchar eso, todos los animales soltaron una estruendosa carcajada. ¡Qué tonto eres, burro!, dijo uno de ellos. Aquella gloria no era para ti, era para el que cabalgaba a tu lomo, era para Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos también llevarnos la gloria, verdad? Somos como este burrito, que cuando la gente dice amén, o cuando hay ministerios que crecen, somos como este burrito diciendo, miren, cómo me llevo la gloria y la gente me quiere, me ama, me adora porque yo hablo bonito y todo eso. Qué mal entendemos siempre lo que hizo Jesucristo por nosotros. Qué mal entendemos a veces la misión que Jesucristo nos ha enviado. A veces, qué triste a veces es darnos cuenta que caemos en estas situaciones y no entendemos muchas veces el mensaje del Señor. Días llenos de gente. Era una bonita recepción. Lo malo es que la mayoría de la gente realmente pensaba, sálvanos ahora de la opresión romana. Toma el trono de Jerusalén que le pertenece a David, de quien tú eres descendiente, sálvanos. Tú lo puedes hacer, porque diste la vista al ciego, resucitaste a Lázaro, alimentaste a los 5,000. Tú eres el hombre, tú eres el que va a ser. Tú eres nuestro rey, sálvanos, sálvanos. Entonces te queremos como rey, te queremos, Hosana, sálvanos ahora. Jesucristo le dice, ustedes me siguen porque quieren que les llene de panza, convenenciero. Entonces no les mostraré ningún milagro. Entonces la gente dice, crucifíquenlo, queremos a Barrabás. Esa fue la actitud de la gente. No encontraron lo que quería. La gente quería eso, quería un salvador a espada, tenía sus ideas. Y así a veces funciona la iglesia, funciona nuestra sociedad. Si no nos dan lo que queremos, ya, listo. Porque no tuve las bendiciones, porque este mes me despidieron, porque esto, porque el otro, porque no queremos beber la copa del Señor. Queremos el camino de rosas, de pétalos de rosas. Pero acuérdese que las rosas también tienen espinas. La actitud del pueblo finalmente fue, como lo veremos durante esta semana, que crucificaron al rey. De seguridad, seguramente en medio de este público, en el cual nosotros podríamos tomar un personaje, estaban los indiferentes, nunca formaron parte de este desfile, se quedaron a la orilla del camino, tal vez aplaudieron 2 veces y dijeron un Hosana
uno o dos, pero tenían otras cosas más importantes que hacer. Quizás muchos de ellos vieron los milagros de Jesús, pero no tenían ningún compromiso. La iglesia igual tiene gente así. Las iglesias, no solo la del pacto, muchas, gente que está ahí mirando simplemente, uno o dos aplausos, hosana Señor, y listo. Pero hoy no hay un compromiso, no hay un compromiso con la misión que Dios nos da. También vemos actitud de los líderes religiosos, vemos muchas cosas sucedieron. Es importante entender qué actitud vamos a tomar nosotros en relación a Jesucristo. ¿Qué actitud vamos a tener? Fíjense que es muy importante que luego sigue en Juan 12:20, sigue diciendo, dice que ciertos griegos que vinieron a ver a Jesús. Y aquí hay algo interesante. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. No querían milagros, ni pretendían un puesto político, en el caso de que Jesús tomara el trono de Jerusalén, mucho menos lo odiaban, ¿no? Ellos simplemente querían ver a Jesús. Quizás eran griegos que habían abrazado la fe hebrea y venían en esa semana a sacrificar, a presentar su sacrificio, pero ellos querían ver a Jesús. Entonces los discípulos de alguna manera le avisaron a Jesús, no lo llevaron enseguida, sino que le avisaron. Tenían como esta mala costumbre quizás los discípulos, cuando los niños querían ir a Jesús le decían que no, cuando los griegos querían ir donde Jesús también le decían que no. Quizás esto pudiera ser algo interesante a analizar, pero cuando Felipe no supo qué hacer en esta situación, fue a consultar con Andrés y los dos fueron a comunicarle a Jesús y él les dio esta respuesta. Juan 12:23, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Felipe y Andrés han de haber pensado, entonces, ¿en verdad va a tomar el trono de David? Felipe y Andrés deben haber pensado, ya, se decidió, vamos a buscar las armas. Ellos pudieran haber empezado eso. Pero Jesús sigue diciendo, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, yo no puedo salvarnos por medio de un movimiento social, político, revolucionario. Yo tengo que ir a la cruz. El Señor, hay algo importante de la actitud. El Señor dice, ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque Él supo que ya no eran los judíos los que estaban preguntando por Él, eran los griegos. Eran los griegos. Entonces dice, ha llegado la hora. Él interpreta los tiempos del Señor. Esa es una actitud importante en nuestra vida. ¿Nosotros sabemos interpretar los tiempos de Dios en nuestra vida? ¿O simplemente estamos viniendo a la iglesia por costumbre, por hábito? Y la verdad es que no entendemos bien lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La actitud. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Qué actitud? Dice el Salmo 24, 7-10. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y valiente, es el Señor valiente. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso, es el Rey de Gloria. El Señor Jesucristo es el único Rey, es el único que se merece la gloria, es el único digno, es el Cordero fiel que murió en la cruz por nuestros pecados. A Él le debemos reverencia, honor, no a nadie más, no a una persona, no a un pastor, no a un líder. Es solamente Jesucristo. Es la actitud que tenemos que tener en nuestra vida, es seguir los valores del reino de los cielos que predicó y vivió Jesucristo. Vivir la palabra, no solamente recitarla, no solamente hablarla. Debemos entregar todo nuestro corazón a Jesucristo, darle la bienvenida en todas las áreas de nuestra vida. El Rey de Gloria viene entrando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra iglesia. Démosle la bienvenida. Él es el Rey de Gloria. Creamos, no es un rey que viene con espada, no viene a matar, no viene a transformar políticamente la situación, viene a entregar amor, viene a entregar paz. A veces no estamos preparados para esa bienvenida. Muchas veces podemos decir, bueno, ahí viene el Rey de Gloria, pero mis pecados, mi injusticia, mi avaricia, mi lujuria, la pornografía, las situaciones, el que he robado, el alcohol, tantas cosas. No estoy preparado para recibirte, Señor. Eres el Rey de Gloria. Pero la verdad no me siento capacitado.
Cuando Jesucristo entró en Jerusalén tenía en mente la crucifixión del viernes. Él me amó, le amó a usted. Y sabe que estas cosas que yo mencioné no importa. Dice la palabra en Hebreos 12, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el escritor de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono para alcanzar socorro, gracia. No podemos temer porque Jesucristo entró y se sacrificó, a pesar de que nosotros le escupimos, a pesar de que nosotros le negamos, a pesar de que nosotros no entendimos su mensaje. Él me amó, Él le amó a usted y se entregó a sí mismo por usted. Así que nosotros lo menos que podemos hacer es también entregar nuestras vidas en servicio a la obra de Dios, al mensaje del Evangelio. ¿Qué actitud vamos a tomar con la gente que está sufriendo? Fíjese que a mí me da mucho gusto que de la iglesia del Dorado prácticamente nace el ministerio de MAEM. Eso es una actitud. Vamos a tomar una actitud ¿de qué? De ir con las personas que están sufriendo. Apoye esta iniciativa, converse con Juanita, con Alma y pregunte de qué se trata. La actitud de la iglesia es la iglesia redentora, la que sana y cura las heridas. Hermanos, necesitamos tener una actitud buena. En la entrada triunfal se manifestaron diferentes actitudes. La actitud de Cristo, la de los discípulos, la de los incrédulos, la de los enemigos. ¿Cuál será la nuestra? ¿Qué podremos decir esta semana? ¿Que verdaderamente estamos teniendo una actitud correcta o estamos simplemente viviendo un evangelio que no tiene mucha sustancia? Hermanos, el Señor nos está llamando a comprometernos mucho más. A veces es difícil, claro que es difícil. Cuando pasan situaciones inesperadas, es más difícil todavía. Cuando no entiendes por qué el Señor hace las cosas, es súper difícil. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor es fiel, no nos va a dejar solos. Nada más revisemos nuestras actitudes. Esta es una semana. A lo mejor algunos se va a ir de vacaciones, está bien, pero es una semana para pensar, para poner nuestra mente en el Señor. Yo sé que muchos se van a divertir y van a salir, está bien, hermanos, pero busquemos los tiempos del Señor. Fíjese que esta semana es importante, debería ser siempre, pero esta semana es muy importante. Tengamos la actitud correcta. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor Jesucristo, tú eres maravilloso. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque nosotros no tenemos la actitud a veces correcta. No entendemos, Señor. Somos débiles, Señor. Tantas cosas que nos suceden y nos afectan. Dios, ayúdanos, Señor. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Que revive nuestra iglesia, Señor. La iglesia del Pacto en México, nuestra iglesia. Revive nuestros corazones quebrantados, Señor. Nuestro dolor, llévatelo, Padre. Nuestras frustraciones, quítalas, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a no a buscar esa gloria, Señor. A estar conscientes de que la copa está servida y la copa a veces es amarga, Señor, pero la queremos beber junto a ti, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz por nosotros y viviste la copa más amarga que se pueda beber, Señor. Nosotros queremos compartir contigo, Señor, esta amargura también a veces, Señor, de poder sacrificar y presentar nuestros cuerpos, Señor, para ayudar a otros, Señor, para demostrar el amor que tú tuviste. Te agradecemos tanto por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.